Vamos a charlar con la licenciada Karina Bimonte. A Karina Bimonte yo tuve la suerte de conocerla hace algunos años en otro medio de comunicación. Ella vino a la zona, estaba haciendo una gira de charlas y de talleres por la especialización que tiene. Ella es licenciada en comunicación social con especialización en temas de discapacidad. Nació en el barrio de Caballito, allí en la ciudad de Buenos Aires, y actualmente reside en la ciudad de Rosario. Te damos las muy buenas noches y agradecerte mucho por este contacto para Viaje al Puerto de la Noche, Karina. Hola Marcelo, bueno, al contrario, yo soy la agradecida y un placer poder estar compartiendo estos minutitos, bueno, con vos y con toda tu audiencia. Bueno, a ver Karina, vamos porque hay varios temas que podríamos estar charlando. Fundamentalmente me interesaba charlar contigo sobre el tema discapacidad y cómo se aborda el tema de la discapacidad desde los medios de comunicación. Yo sé que ese es un tema que vos lo machacás mucho, porque incluso has hasta escrito un diario de estilo, ¿no? Para los medios de comunicación y cómo tratar el tema de la discapacidad. Así es, bueno, nosotros venimos trabajando hace muchos años, de hecho nos conocimos allí precisamente en el sur debido a todo lo que yo ya venía proponiendo desde un programa que hoy es multiformato, ¿no? Con el uso de las tecnologías y demás. Nuestra premisa es cambiar la mirada social hacia la discapacidad. Ujú. Y creemos que los medios son, bueno, muy responsables en esto, ¿no? De ver de qué forma hacen llegar el mensaje a la sociedad en su conjunto. Siempre decimos que lamentablemente la discapacidad la seguimos viendo como un tema de otros, hasta que quizás la vida de pronto un día nos sorprende y nos damos cuenta que no tenemos las cosas bajo control, que la vida misma es incertidumbre y nace un hijo con discapacidad o adquirimos una discapacidad y ahí entonces empezamos a entender cómo esto nos debería importar e involucrar a todos. Pero claro, honestamente los seres humanos vivimos pensando que nunca nos va a pasar, que esa es una cuestión que para qué me va a interesar si total yo entro a un lugar cómodamente y no me ando fijando si entra o Ujú. no una silla de ruedas, si este lugar es o no accesible, qué pasa con la cuestión educativa cuando se tiene, por ejemplo, un niño con síndrome de Down al momento de querer inscribirlo en una escuela común, qué pasa con la cuestión laboral para las personas con discapacidad. Los empresarios incluyen en sus equipos de trabajo a alguien formado de manera profesional para que también forme parte de esta empresa. Entonces, estas cuestiones son poco abordadas en los medios de comunicación y cuando sí se habla de discapacidad, porque claro, la mirada que se tiene desde los medios es que a cuántas personas les puede llegar a interesar esta cuestión, ¿no? Todo lo contrario de lo que nosotros pensamos, que esto, insisto, nos debe importar a todos. Ujú. Entonces sucede que cuando se muestra a la persona con discapacidad en una entrevista, en un artículo periodístico, no se lo hace de la forma adecuada. Y empieza a pasar lo contrario. En vez de cambiar esta mirada social que nosotros proponemos, se empiezan a generar aún mayor cantidad de mitos, de prejuicios, de etiquetas, ¿no? Y de todo eso que desde el imaginario social ahí circula. Generalmente los medios colocan a la persona con discapacidad como alguien receptor de ayudas, como alguien digno de lástima, un pobrecito, ¿no? Esta cuestión asistencialista, o bien el otro extremo se muestra a quien tiene discapacidad como un ser heroico, ¿no? Ujú. Alguien que concluye una formación universitaria teniendo cierta discapacidad, es visto como un ser de otro planeta Sí. excepcional y nos estamos olvidando que es una persona que simplemente accionó detrás de sus objetivos, detrás de sus sueños. Entonces, esas son las dos cuestiones más fuertes que aparecen en los medios, más allá de toda la terminología que también ahí se incluyen en muchos titulares de entrevistas y de notas de prensa que, bueno, que no son las formas Ujú. apropiadas. Por ejemplo, ¿a cuál te referís, Karina?
Decir Voy a persona empezar. discapacitada, por ejemplo. Ese es un error. Claro, la Ujú. forma adecuada es la que marca la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, ya desde el año 2008, donde la Argentina adhirió, por supuesto, y donde el término para referirnos a alguien con cualquier condición de discapacidad es persona con discapacidad. Claro, Anteponer siempre la palabra persona. persona. Siempre, digamos, hablo de esto en términos de cuando es necesario, ¿no? Incluir, si no la llamamos por su nombre, ¿no? Marcelo, Karina, o sea, ¿qué tiene que ver la discapacidad? Pero cuando es necesario hacer mención a esto, bueno, no olvidarse de siempre anteponer la palabra persona. Exactamente. Digo, persona con discapacidad motriz, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad visual, persona con síndrome de Down. Los términos que no son los adecuados y son los que quizás hoy circulan en los medios es, por ejemplo, no vidente. Ujú. Es persona con discapacidad visual, persona ciega. Tampoco es el cieguito, ¿no? Como menospreciando o dándole un menor valor. Tampoco hablamos de los chicos down, ¿no? Que es algo muy habitual, mucho menos de personas con capacidades especiales, ¿no? Ujú. Que es otro de los términos que también ahí abundan, estas palabras. Si le estamos dando la característica de especial, ya estamos como segregando, ¿no? Claro. Discriminando. En realidad todos tenemos Ujú. capacidades distintas, ¿no? Esto, capacidades diferentes, capacidades distintas, tampoco. Aunque pueda anteponer la palabra persona, ¿no? Porque muchas veces aparece esto, persona con capacidades diferentes, como si decir persona, no, tampoco. ¿Qué estamos diciendo? Claro. Eh, Esto, ni minusválido, ni discapacitado, ni sordomudo, ¿no? Ajá. Que es otro término bastante fuerte. Las personas con discapacidad auditiva, por supuesto, que tienen su forma de expresión, de comunicación. Eh, bueno, y acá podemos hablar mucho más de qué pasa con ellos en los medios de comunicación, ¿no? Cuántas intérpretes en lengua de señas vemos en pantalla. Claro. Entonces, hablamos de persona con discapacidad auditiva, incluso de personas con sordoceguera, ¿no? La discapacidad es la sordoceguera, no es el cieguito y el sordito al mismo tiempo. Ujú. Entonces, todas estas cuestiones hay que seguir difundiéndolas, por eso esto que vos hacías referencia antes, este manual de estilo que yo escribí finales del 2018, justamente para el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, que es el 3 de diciembre, lo presentamos en distintos ámbitos académicos, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de la Marina Mercante, y durante todo el 2019 estuvimos viajando por el país, llevando nuestro manual y concientizando sobre todo a quienes están en los medios de comunicación. Mira, Marcelo, hay un término muy fuerte que también hoy se utiliza incluso como sinónimo de burla, de chiste, ¿no? Que son las personas de talla baja. Ujú. ¿No? Y esa es la forma adecuada, no son los enanos, ¿no? Y sobre todo, hoy mismo escuchaba un programa y hacían mención permanentemente a esa palabra, a esa población. Y claro, ¿qué hace una persona de talla baja? ¿No? Es la pregunta que yo siempre hago en mis charlas y mis conferencias y siempre encuentro las mismas respuestas, ¿no? La mayoría de la gente contesta, ¿cómo que hace? Trabaja en el circo. Yo digo, wow, ¿no? Cómo como sociedad hemos hasta instaurado que quien tiene esta condición hasta a lo que se tiene que dedicar, ¿no? Solamente a trabajar en un circo, claro. Y una Mm. persona de talla baja tiene el derecho y tiene la elección también de poder estudiar, de lo que quiera estudiar, Claro. de poder trabajar de lo que elija, ¿no? Y si elige trabajar en el circo, buenísimo, bienvenido, pero esa no es la condición, ¿no? O lo impuesto socialmente que Mm. quien nace con talla baja tiene que ir a Claro. trabajar a este ámbito. Digo, Karina, yo estaba leyendo, entre tantas cosas que vos has escrito y has comentado, un punto especial, un punto de interés que es el tema de la educación, ¿no? Y vos una vez dijiste, el día que se deje de hablar de educación especial y se hable simplemente de educación, ese día como sociedad habremos entendido todo. ¿Eh? No se trata de incluir, sino de convivir. ¿Cuál es, primero, contame cuál sería, desde el punto de vista social,
la diferencia entre incluir y convivir. Porque yo supongo que incluir es lo que hacen a través de las leyes de cupo, que yo no las veo del todo claras, ¿no? Cuando dicen, bueno, en nuestro gobierno tiene que haber un cupo de 5% de personas con discapacidad. ¿Por qué tiene que ser por cupo? Claro. Y bueno, esto tiene que ver con lo que Mm, decíamos anteriormente, ¿no? Todavía seguimos pensando que la discapacidad es un tema de otros, ¿no? Entonces, seguimos pensando que solo esto le debe importar a quienes tienen discapacidad o a quienes mm. tienen un allegado, un vínculo directo con este tema, y yo promuevo todo lo contrario. La palabra inclusión es una palabra que hace mucho tiempo a mí me dejó de gustar y de hecho nuestra organización es la Fundación CODIS, que obtuvimos nuestra personería jurídica en el 2017 y CODIS tiene que ver con comunicación, convivir en discapacidad. ¿Por qué? Porque la palabra convivencia refleja un poco lo que es mi mirada. La palabra inclusión durante mucho tiempo se utilizó para varias cosas, ¿no? Uso un uso muy fuerte de esta palabra para diferentes prácticas y a mí me hacía bastante ruido en esto de pensar, bueno, a ver, si hablamos de inclusión, significa que yo que no tengo discapacidad, tendría, incluyo o no, a alguien que está afuera, ¿no? ¿En dónde? Y el que no está incluido, ¿no? En este caso viene evidentemente luchando para que lo incluyan. Ujú. ¡Wow! Qué poderoso esto, qué fuerte. Entonces, discapacidad ya estaríamos dentro de un mundo y, y yo que no tengo, entonces soy la que decido si incluyo o no. Entonces, me empezó a pasar esto, ¿no? Que no me gustaba esa palabra, donde se usa también aplicar en educación, ¿no? O en inclusión laboral. Yo dije, no, prefiero hablar de convivencia, porque en la convivencia ya nadie tiene que, de hecho ya estamos todos incluidos, y Ujú. vamos a utilizar ese término, y donde tenemos un gran desafío como humanidad, que es la aceptación de unos a otros. Claro. Y ahí es donde nos está costando, ¿no? El poder aceptar y reconocer, yo hablo mucho de reconocimiento hacia ese otro que es distinto a mí, pero que no, desde la teoría, simplemente digo, ay, sí, qué cosa tan trivial está diciendo esta persona, ¿no? Ya sé que somos todos distintos, ya sé que somos todos diferentes, no, pero en la práctica estamos realmente aceptando y reconociendo a ese otro en su legitimidad, digo, como un ser íntegro en todo, en Claro. su parte física, en su parte intelectual, en su forma de opinar y de ser y de estar en el mundo. Ujú. Eso no lo estamos teniendo hoy por hoy, sino, bueno, basta ingresar a las redes sociales y darnos cuenta, ¿no? Claro, ¿Cuánto me aleja ese otro que piensa distinto a mí? Bueno, claro. ¿cuánto más me alejará el que es diferente a mí ya desde lo físico? Karina, vos hace muchos años, tengo entendido casi 14 años, tenés un programa que se llama Somos lo que hacemos y trabajás con personas con discapacidad. ¿Vos has visto, eh, desde el punto de vista, te pregunto esto para ver cuál es la incidencia que tiene el núcleo familiar de la persona con discapacidad? Porque hay familias que lo retienen y por ahí hasta le reprimen algunas cosas para que haga, que las puede hacer tranquilamente. ¿Vos te has encontrado con estos casos y cómo lo trabajás con la familia? Bueno, esa es una de las cuestiones que nosotros brindamos también desde nuestra organización, ya no solo con el programa apunta a naturalizar la discapacidad en los medios, como Ujú. vos bien decís, hace 14 años que estamos todos los días al aire hablando de discapacidad y lo hacemos de una manera muy particular, muy única. Hablamos de esto como si habláramos de deporte, de moda, de política, creo que eso es lo que más caracteriza a Somos lo que hacemos. Más allá de eso y fuera de lo que es el programa y donde participan colaboradores, columnistas, corresponsales, no solo de la Argentina, sino que gracias a la tecnología de distintos lugares del mundo, muchos de los que son parte del programa son personas con discapacidad, eh, siendo ellos también
bueno, profesionales, cada uno en un ámbito distinto y que contribuyen a lo que es nuestro gran objetivo con el programa. Pero en estas capacitaciones y en estos seminarios que nosotros venimos brindando, muchas veces también con nuestras publicaciones, con nuestros libros, tienen que ver con la llegada que hacemos hacia las familias, ¿no? Donde este cambio de mirada tiene que partir principalmente desde el vínculo más cercano de esa persona con discapacidad. Vos antes mencionabas esta sobreprotección que a veces existe, por ejemplo, cuando nace un niño con síndrome de Down, ¿no? Y todo lo que eso también implica para esos papás que nunca imaginaron tener un hijo con discapacidad. A ver, desde la honestidad, ¿quién desea tener un hijo con discapacidad? Nadie. Fíjense que desde lo social hasta circula eso, ¿no? Muchas veces, ay, no me importa si es varón o mujer, lo importante es que sea sanito, Sanita. ¿no? Es como lo habitual. Claro, porque nadie imagina que va a tener un hijo con discapacidad, pero claro, los niños con discapacidad, con síndrome de Down u otras cuestiones, nacen. Entonces, después vendrá todo ese proceso de aceptación, esto de empezar a entender, como dije antes, que no podemos controlar todo lo que nos sucede en la vida, de hecho no podemos controlar nada, y que en este devenir a veces nos tocan atravesar estas situaciones que van a llevar todo este proceso hasta lograr la plena aceptación de esto que es y no de lo que yo imaginaba. Y muchas veces los papás, con la mejor intención de brindarle a su hijo la mejor calidad de vida, terminan siendo bastante contraproducentes en esto de cómo lo ayudan, cómo fortalecen sus capacidades. Por eso es importante que ya desde el vamos la familia cambie la mirada que tiene hacia ese niño con discapacidad, que empiece a creer en él. A mí me pasa muy habitualmente que claro, desde mi experiencia en el trabajo directo, sobre todo con jóvenes con discapacidad intelectual, y en este primer vínculo que yo empezaba a tener con ellos, veía muchas diferencias, ¿no? Y veía jóvenes adultos con síndrome de Down con un gran nivel de oralidad, de expresión, y veía otros que era muy poco lo que ellos podían participar quizás de espacios que generábamos desde lo lúdico, desde lo recreativo, como puede ser un taller de radio o un taller de gimnasia. Y después empecé a entender que no hay grados de síndrome de Down, ¿no? Simplemente es nacer con un cromosoma de más. Y todas las diferencias que empezaban a aparecer allí, más allá de que todos somos seres únicos e inigualables, tenían que ver con la estimulación y con la creencia que había tenido esa mamá o ese papá en ese hijo con discapacidad. Claro. Ahí estaba la clave, ¿no? Entonces a lo que nosotros siempre apuntamos es a eso, a empezar a verlos como niños, como jóvenes que también van a poder elegir, tienen el derecho a tomar sus decisiones, algo que a veces está muy alejado. Insisto, hay familias que tienen quizás un joven con discapacidad intelectual y no lo habilitan ni siquiera para elegir la indumentaria, ¿no?, de ese día. Tampoco lo habilitan para que elija a qué talleres quieren asistir, ¿no? Como que, bueno, él va a fútbol, él va a manualidades, él hace, no sé, tal actividad, pero nunca se le preguntó a ese joven si era eso lo que le gustaba. Y imagínate, Marcelo, ni mucho menos hablar de la cuestión de la sexualidad, ¿no?, con jóvenes con síndrome de Down. Entonces, el trabajo fuerte que también nosotros hacemos con estas charlas y capacitaciones es hacia las familias, ¿no? Ellos son los que, ni bien empieza este niño a crecer, tienen que cambiar la mirada y bueno, y a partir de allí generar adultos también con posibilidades de elección. Nosotros promovemos que todos podemos elegir quiénes queremos ser, lo que queremos hacer, y en eso estamos trabajando. Karina, yo estaba viendo ahí entre las fotos 4 premios Martín Fierro que nos estás demostrando que están más que bien ganados, te los mereces, estás haciendo un trabajo estupendo. Me quedaría charlando mucho tiempo más porque además nos quedaría pendiente hablar sobre adopción, que sé que también es un punto muy fuerte de tu trabajo, pero yo te comprometo para otro programa porque es interesantísima esta charla y además este pequeño tallercito para comunicadores que nos has dado sobre cómo tratar el tema de la discapacidad. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo enorme.
Bueno, Marcelo, al contrario, a disposición, un placer. Sí, da para hablar muchísimo más y otras cuestiones que también venimos trabajando en los medios, como vos decías, no solo la adopción, sino todo lo que implica la elección de tener o no tener hijos. Ujú. Así que bueno, queda pendiente para Sí, cualquier otra oportunidad. Un me gusto. me comprometo a abordar ese tema en un próximo programa. Bueno, muchas gracias, un placer. Hasta la Gra- próxima. Gracias a vos, Karina, un placer muy grande.